Hey, bienvenido a otro martes de Desaprende Podcast. Como ya todos ustedes saben, yo soy Johanska, su host, y te voy a pedir que antes de comenzar este episodio, por favor, le des like y compartas este contenido, le des like ¿verdad? Te suscribas al canal de YouTube para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo y todos estos episodios y estos recursos puedan llegar cada vez a más personas. Hoy tengo un episodio que va a ser muy sanador tanto para ustedes como para mí. Hay muchas cosas que a mí me faltan por desaprender. Ustedes saben que yo soy casi que fanática de todos estos procesos holísticos de terapia, de conocerme, de tener esta introspección, de ese despertar de conciencia. Y hoy tengo a una persona que no es la excepción para esto. Él es psicólogo, su nombre es Carlos Barsi. Él es psicólogo con una especialidad en psicología transpersonal y completó estudios en hipnosis y también se especializa en técnicas de autoconocimiento para el despertar de conciencia, entre muchas otras cosas. Así mismito. Porque haces de todo un poco. Gracias por estar aquí. Quiero comenzar hablando, como bien estábamos hablando quizás un poquito fuera de cámara, de el trauma. Y la razón por la cual yo decidí, ¿verdad?, exponer de que realmente este tema es bien importante, es porque en muchas ocasiones, con todo este tabú de la psicología, de la terapia, etcétera, que poco a poco se ha ido rompiendo, pero todavía falta un poco, hay muchas cosas que no nos sentamos a ver que, por lo que pasamos en la vida. Y creo que el trauma es uno de ellos. Y creo que a consecuencia de que no nos sentemos a tener esa introspección, como bien estábamos mencionando, quizás esos traumas puedan tener secuelas en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestra autoestima, con nuestra familia, con el trabajo, con nuestras relaciones, etc. Así que me encantaría quizás comenzar por cuestionarnos y por conocer qué realmente es un trauma. Claro que sí. Primero que nada, pues gracias, Johanska, por la oportunidad. Pues sí, como comentábamos ahorita, hay muchos tipos de trauma, ¿verdad? Uh-huh. Y yo por lo general los divido en dos categorías. Está el trauma por un shock de una experiencia traumatizante, estar expuesto como a un accidente, un evento así que te marcó. Y luego están el tipo de traumas que es cuando tú has estado expuesto a algún tipo de situación que pueda ser detrimental para tu salud emocional. Que por lo general, ¿verdad?, en la infancia, muchas veces si en el entorno familiar hay alguna situación, pues vamos a estar expuestos quizás a una situación traumática. Así que siempre uso esas dos categorías, ¿verdad? Un evento traumático o estar expuesto a una situación. Pero el efecto que tiene el trauma va a ser bastante similar, ¿verdad? Uh-huh. Yo utilizo mucho, ¿verdad?, el concepto de las partes fragmentadas de la personalidad, que cuando tú atraviesas por una experiencia de trauma, es como si se congela un pedacito de ti y queda como atrapado en esa memoria. Entonces vamos a ver muchas situaciones en la vida de alguien que nos dejan ver quizás que hay un trauma irresuelto. En las relaciones interpersonales sobre todo, ¿verdad? En las relaciones de pareja es bien común ver situaciones o en la manera en que nos relacionamos en general. Cuando vemos, por ejemplo, personas quizás que sobrereaccionan bajo ciertas situaciones o que experimentan extremada ansiedad, ¿verdad? En distintos contextos quizás, pues eso nos puede estar, ¿verdad?, quizás ilustrando que hay alguna situación que han vivido. Y como decías, hay mucho estigma, ¿verdad? Todavía hoy en día a veces uno encuentra que el tema de la salud mental, ¿verdad?, pues tiene sus estigmas. Uh-huh. Cuando yo comencé mi práctica hace unos cuantos años atrás, fue en una zona rural en Aguada, y la gente tenía este chiste donde decía, bueno, Carlos, vengo aquí a hablar contigo, el loquero. Nos decían a nosotros los psicólogos, imagínate, el loquero. Sí. Como que el que brega con el que estaba loco. Entonces, en un comentario así ya uno ve como un poquito ese estigma. Claro. Gracias a Dios, pues hoy en día hay mucha más información. En esta era de la informática la gente está más expuesta pues a más temas sobre todo esto. Así que hay un poquito de más conciencia, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar en nosotros un trauma? Por ejemplo, quizás para esa persona que quizás nunca ha ido a terapia o bien pocas veces ha ido a terapia, porque también el proceso terapéutico de uno encontrar una persona con quien tú te sientas cómodo, que trabaje lo que tú realmente quieres, ¿verdad? Valga la redundancia, trabajar, porque hace poco yo tuve aquí al psicólogo Héctor Coca y él me estaba comentando de que, por ejemplo, si tú eres una mujer que sufrió de violencia doméstica, tienes que ir o deberías ir a un psicólogo o a un especialista de salud mental que se especialice que se enfoque en eso, porque no todo el mundo
está realmente enfocado o capacitado para trabajar ese trauma específico que tiene, o alguien quizás más enfocado en trauma. Sí. Entonces, en ese caso, yo sé que definitivamente el proceso terapéutico es bien importante para tú reconocer, identificar problemas o cosas que pudiéramos solucionar o trabajar, pero ¿cómo yo puedo saber, o cómo esa persona que nos está escuchando, que quizás nunca ha ido a terapia, puede decir, ok, pues basado en estas cosas, quizás sí tengo un trauma, ¿verdad? Sí. Pues mira, hay muchas maneras de identificarlo y de nuevo, hablando así de distintos tipos de trauma, está el trauma que la persona reconoce que tiene y que sabe que lo tiene, ¿verdad? Que está bien consciente de que quizás estuvo expuesto pues a violencia doméstica o en la infancia vivió situaciones, ¿verdad? De abuso, de abandono. Y luego están los tipos de traumas que están como en el inconsciente, que esos son los, quizás ahí vamos a esa pregunta que tú haces, donde quizás alguien no tiene como un recuerdo o una conciencia específica de haber estado expuesto a una experiencia traumática, pero nota que hay situaciones que interfieren quizás con la expresión natural y libre de sus necesidades. Así que la primera manera de contestar esa pregunta es que si una persona identifica que no logra expresar o manifestar lo que realmente desea, ¿verdad? Y que hay algo que como que lo bloquea, ¿verdad? Por ejemplo, digamos en una situación de pareja, pues que una persona esté muy en claro lo que le quiere comunicar a su pareja, pero siente temor, siente miedo y algo bloquea, ¿verdad?, su comunicación. Ese sería un primer ejemplo, que tú sientas que no puedes expresar lo que realmente, que no puedes compartir lo que realmente sientes, ¿verdad? Otro tipo de quizás ejemplo sería situaciones como a nivel fisiológico, ¿verdad? A veces las personas pues experimentan lo que se llama un detonante, ¿verdad? Qué sé yo, que tu pareja te esté a lo mejor señalando algo, quizás te está dando un feedback sobre algo o a lo mejor te está criticando por algo y a lo mejor alguien empieza a notar pues como una respuesta como física, ¿no? Como mucha ansiedad o quizás ira, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú identificas respuestas fisiológicas como unas respuestas de tu cuerpo viscerales que tal vez no, como que no le hacen justicia quizás a lo que está pasando en el momento, esa sería como otra señal, ¿verdad? La señal es esa que te da tu cuerpo, como si tu cuerpo estuviese reaccionando a una situación del pasado, porque el cuerpo tiene una memoria. Y el trauma, ¿verdad? A nivel somático, pues se acumula ¿verdad? Está en nuestra memoria celular, que es una de las cosas que a veces en las terapias tradicionales, a través del diálogo, pues podemos analizar y podemos racionalizar quizás lo que me pasó, entender la historia, entender maneras de trabajarlo, pero también hay que ir un poquito a esa memoria del cuerpo. Interna. Y en términos quizás de relaciones, ya hablamos un poco de relaciones de pareja, pero me gustaría hablar de relaciones familiares, cómo se pueden manifestar estos traumas en relaciones familiares o incluso en el trabajo o en el concepto de autoestima, de lo que creo merecedora y lo que no creo merecedor de tener. Claro, ¿verdad? La relación más importante que tenemos, que es la de uno con uno mismo. Casi siempre cuando hay, por ejemplo, si la persona identifica muchas narrativas en su mente de minusvalía, ¿verdad? De dudar mucho de sus capacidades. Bueno, todos los seres humanos tenemos como un grado de crítica interior, ¿verdad? Y siempre nos estamos como autoevaluando. Pero cuando eso se acrecenta, ¿verdad? Hay personas que experimentan que es como tendencias a autosabotearse. Eso es un clásico. Si alguien identifica como que se autosabotea, ¿no? Ay, tengo una oportunidad, una entrevista de trabajo o una presentación y empieza esa vocecita, ¿verdad? Como la persona escucha, no te va a quedar bien o te vas, ¿verdad? Toda esa parte de autosabotaje, ahí podríamos estar identificando una conexión a alguna experiencia en el pasado, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que esa persona que no se cree merecedor o que cree que no puede tener una buena economía o la vida que sueña, puede quizás deberse a que en su niñez, en repetidas ocasiones se le repitió, valga la redundancia, que no era suficiente o incluso lo vio de sus padres, que alguien lo intentaba y no, ¿verdad? Como que no trataba de echar para adelante, no lo lograba. Esos serían los dos ejemplos más clásicos, ¿verdad? Cuando el niño observa, por ejemplo, una dinámica entre sus padres, que, digamos, el padre a lo mejor invalida a la madre y la critica y la oprime, pues ese niño o esa niña pues va a internalizar y a lo mejor se va a identificar con el dolor de la madre y luego pues internaliza, ¿verdad? Esa dinámica y ahí vendría ese efecto. Y también, claro que sí, ¿verdad? A veces hay padres que
o madres, ¿verdad? Que sin querer o heredan patrones familiares, ¿verdad? Sí. Que está el trauma transgeneracional, pues tienen maneras quizás de apalabrar las cosas, ¿verdad? Intervenciones que el efecto que dejan en ese niño, pues es esa herida de que no soy suficiente, de que no lo hago suficientemente bien. Yo he trabajado con muchas personas, por ejemplo, que eran personas académicamente bien excelentes, pero tenían padres muy, muy exigentes. Sacaste 95 y te quedó bien, pero pudiste haber sacado 100. Y como que nunca es suficiente y que nunca quizás vivieron como que, wow, qué bien lo hiciste, ¿verdad? Ese compliment, esas palabras de aliento. Entonces el efecto que eso le deja a muchas personas es como un perfeccionismo. Y son personas a veces que son altamente exitosas, pero en su mundo interno están viviendo un tipo de ansiedad, una angustia constante, y eso es una gran ironía. Porque por afuera tú dices, wow, esta persona está lográndolo todo, pero en su interior siente que no es suficiente. Y eso es una tragedia, ¿verdad? Así que ahí tendríamos otro ejemplo, ¿verdad? Y eso es un común denominador del trauma. Un efecto de minusvalía, de baja autoestima. Y entonces en el caso de las relaciones familiares, y aquí quiero entrar, y para mí es bien importante porque, por ejemplo, en mi caso particular, yo desde muy jovencita me adentré en este mundo de la psicología, de entender entender mis emociones, darle nombre a lo que sentía, porque yo vengo de una familia donde nunca realmente faltó nada, pero sí siempre hubo falta de esa comunicación emocional. Y yo vi muchas cosas que yo en un momento las normalicé, pensaba que eran normales. Cuando voy creciendo y voy descubriéndome y voy en este trayecto, en este journey, como quien dice, desaprender, me di cuenta que hay muchas cosas que yo normalicé que no son tan normales. Entonces, si hay algo que a mí me ha ayudado en todas estas terapias holísticas que yo he hecho, en las terapias de constelaciones hoy día, hasta los otros días, como quien dice, yo, por ejemplo, en mi caso, descubrir de que lo más que yo tenía que trabajar era la culpa. El sentido de culpa todo el tiempo, porque desde niña, desde niña y de por sí como mujer se nos educa que tus papás pueden ser como sea, pero tienes que estar ahí. Tu pareja puede ser como sea, pero siempre puede ser peor, así que mantente ahí. Y es como cumplir con todo menos conmigo, y entonces ahora que he aprendido a poner esos límites y a decir, ¿sabes qué? No, pues uno se sigue sintiendo culpable, pero ya yo por lo menos tengo identificado eso, y por lo menos en mi caso, eso es lo que yo me atrevería a decir, de que la terapia incluida ¿verdad? Trabajada con lo que es la terapia holística, a mí me han ayudado en unos niveles que yo no puedo ni las palabras no me dan, o sea, las palabras no me dan. Entonces, quiero quizás volver un poquito para atrás cuando te estás formando como psicólogo. ¿Qué es lo que despierta en ti también formarte en estas otras cosas que pudieran ser holísticas como la hipnoterapia? Pues mira, yo desde que estaba en mi bachillerato siempre tenía como ese llamado a servir, como que encontrar una profesión que ayudara a la humanidad pues a mejorar, ¿verdad? Y por un momento pensé quizás estudiar leyes en ese tema de la justicia social, pero me fui inclinando más a entender, ¿verdad?, la condición humana, y siempre me ha apasionado mucho pues como la condición humana, el ser humano, su mente, su potencial. Y por supuesto, ¿verdad?, como en toda familia, también en mi familia yo vengo de unos padres divorciados, yo tenía unos 2 añitos cuando ellos se divorcian, y también en mi historia personal pues pude ver, ¿verdad?, esa fragmentación que a veces puede suceder. Así que, ¿verdad?, una combinación de mi propia personalidad y mi interés personal y mi historia, ¿no?, me llevan un poco pues a irme por esa línea. Entonces descubro en una clase, en una electiva de psicología humanística, toda esta vertiente, ¿verdad?, de lo que es la psicología transpersonal, que es la rama que estudia la trascendencia y la espiritualidad y lo incorpora a la terapia, ¿verdad? O sea que incluye esa dimensión, pero también trabaja con muchos modelos, ¿verdad?, que son tradicionales. Y en ese proceso, ¿verdad?, es que me fui adentrando cada vez más hacia lo que es el inconsciente, y ahí vamos un poco a lo que es trauma, ¿verdad?, porque el inconsciente es esa parte de nosotros en donde tenemos no solamente todas nuestras memorias y las cosas que hemos vivido, sino también hay unos potenciales que están como dormidos ahí. Y cuando empezamos a accesar ese potencial, ahí es que podemos incluso romper estos patrones que a veces están como congelados, ¿verdad?, de lo que hemos vivido, por ejemplo, en nuestra familia, como el ejemplo que tú dabas, ¿verdad? Eso es bien común, eso que tú describes que es parte de tu historia es bien común, ¿verdad?, que uno está siempre buscando llenar las necesidades de sus padres y ser pues un niño o una niña obediente, hacer las cosas bien, y sin querer queriendo, pues uno puede tal vez
excederse, pierdes tu identidad y te excedes un poquito. Y ahí pues también vamos a ver pues la diferencia, ¿verdad? Cada persona tiene una, ¿verdad? Como un carácter, ¿no? Si tú ves los niñitos de 2 y 3 añitos jugando en un área, tú te vas a dar cuenta que cada nenito tiene ya su temperamento, ¿verdad? Y a veces un ambiente quizás como el que tú viviste, tal vez en otra persona con otro temperamento quizás no los afectaba, como tal vez te afectó a ti, ¿verdad? O sea que hay como una combinación, una complejidad. Pero ya cuando uno de adulto identifica que hay unas cosas ahí, es importantísimo hacer ese trabajo de revisitar, ¿verdad? Toda esa historia. Y sobre todo, pues, yo creo que lo clave con el trauma es cuando tú comienzas a tomar responsabilidad. Cuando te empiezas a dar cuenta que el trauma no es lo que te pasó, sino lo que sigue sucediendo dentro de ti en el proceso de no poderlo digerir. Está el incidente, la experiencia, pero el trauma realmente, aunque esto puede sonar un poquito fuerte, es lo que uno se hace a uno mismo, lo que tú sigues alimentando, ¿verdad? Sin querer queriendo dentro de ti, y ahí viene pues el tomar una responsabilidad. Eso suena fácil ahí así también viene mucho, yo lo he visto mucho, y vuelvo, es como bien iba a decir ahora, no es tan fácil. Puede sonar fácil, pero incluso yo que he estado ahí y me he visto, y es un proceso que no es lineal, que es constante, que es una decisión diaria. Sí. Porque el universo o Dios o lo que tú quieras creer a veces te pone, yo siento a veces como que te ponen esas pruebas para ver si de verdad aprendiste. Situaciones que ponen el dedo en la llaga. Ahí, bien específico. Y yo recientemente me vi en una situación así y es como, ok, es lo que yo hago con esto. Yo me puedo quedar aquí y victimizarme, porque es lo más fácil que a mí se me haría. Yo voy a hablar por mí, no puedo hablar por todo el mundo, porque reconozco que la persona que nos está escuchando, nos está viendo, puede tener otra realidad y puedo ser muy empática con eso porque no es tan fácil como yo sentarme aquí y hablar contigo y decir, si tú tienes una pareja que te está maltratando, vete de ahí, porque a veces no es tan sencillo. Es complicado. Los recursos no son tan sencillos. A veces el juicio de la familia, de nuestro entorno, de nuestra comunidad es complejo y lo puedo decir porque yo viví eso con mi familia y yo sé lo complejo que puede ser. Pero yo precisamente, por ejemplo, en mi caso, yo veo todas estas experiencias a través de lo que me tocó vivir por mi familia y es como, ok, en un momento dado me di cuenta que estaba repitiendo patrones. Sí. Por el mismo, por los traumas, por las cosas que no sabía gestionar, que no sabía cómo verbalizar, pero hoy día que ya yo tengo quizás un poquito más de conocimiento versus el que tenía antes, sí se me hace más fácil seguir quedándome en estos lugares. Pero obviamente es mi responsabilidad yo decir, ¿sabes qué? De la manera que sea, nos tenemos que ir de aquí. Tenemos que hacer lo que sea que tengamos que hacer, si tenemos que volver a terapia, si tenemos que volver a... La fuerza de voluntad. Es eso. Entonces, cuando yo hice la terapia de constelación hace un tiempo atrás, que lo más que me salió, que yo, es como son cosas que ya tú sabes, pero que te lo confirma. Y lo más ahí, pero no vienen exacto, cómo salir. Es como que está ahí, pero cuando tú lo ves desde otro plano, es tan poderoso. Es un ejercicio tan poderoso. Es increíble. Entonces, lo más que me salió que tenía que trabajar era precisamente la culpa. Entonces, yo estoy hablando con la persona que me está haciendo las constelaciones y él me dice, es que tú constantemente estás justificando a los demás y al final del día, independientemente sea porque no tienen más recursos, porque no sabían de qué otra manera hacerlo, pero que la gente siempre sabe lo que hace. Y quería preguntarte, porque aunque puede sonar fuerte, por lo menos a mí eso me ayudó a yo romper las relaciones que yo sabía que no eran fructíferas para mí y incluso alejarme de personas que yo amo y adoro con mi alma, que son mi familia, pero yo sé que... O sea, tuviste que poner unos límites. Tuve que poner unos límites. Dentro de esos límites también está reconocer de que la gente sabe lo que hace, independientemente los recursos que tengan o no. Pero yo sé que puede sonar un poco fuerte y quería... Sí, a veces eso es lo más que le choca a las personas, ¿verdad? El tú empezar a compartir el tema de la responsabilidad personal. Y fíjate, hay algo súper bien interesante de la condición humana respecto al trauma, y es que muchas veces cuando una persona ha atravesado una experiencia traumática en su familia, por ejemplo, el niño, ¿verdad?, desarrolla como una lealtad a ese sufrimiento, por ejemplo, digamos, de esa madre maltratada. Y a nivel inconsciente, en el caso quizás de una fémina, ¿verdad?, de una mujer, a nivel inconsciente, el ella ser feliz
es como serle desleal al sufrimiento que vivió su mamá. 100%, 100%. Entonces, incluso hay un tema de lealtad. Es una cosa bien increíble. loca. Entonces, pero eso pasa a un nivel inconsciente porque el niño, los niños tienen constantemente, llegan a acuerdos con ellos mismos a nivel inconsciente. Entonces, el niño o la niña vio ese sufrimiento y dije, no es que lo piensa quizás así, pero dice, ok, yo me identifico con mi mamá, yo le voy a ser leal a ella, y luego de adulta esa mujer quizás, pues a pesar de que tiene todas las herramientas y todo, sigue decidiendo, sigue escogiendo quizás esa situación de maltrato, de abuso, pero es porque a nivel inconsciente esa es la manera que ella siente que le está siendo leal al dolor de su madre. Y así con todos los demás traumas. Muchas veces incluso yo he observado y he podido darme cuenta de que incluso a veces en lo que son los ataques de pánico, ataques de ansiedad, en algunas ocasiones yo he podido descubrir en mi trabajo con las personas que a veces ese ataque de ansiedad es como también por un sentimiento de culpa que la persona viene arrastrando y siente que de alguna manera tiene que como que liberar esa culpa y ahí viene quizás como ese rush de ansiedad. O sea que este tema de la lealtad, de cuán leales le somos al trauma o cuán leales no somos a nosotros mismos es un tema bien grande. Y eso que dice es 100% real porque, por ejemplo... Eso te detonó algo. En mi caso... Yo obviamente crecí en un ambiente, mis papás, los dos cuando me tuvieron eran jovencitos. Y justo en el momento en el que me tuvieron, estaban pasando por unas cosas increíblemente difíciles, que de verdad me quito el sombrero ante ellos porque dentro de todo lo que pudieron hacer, estaban luchando con sus propios problemas. Pero entonces yo crezco viendo cosas que yo digo, ok, esto no está bien. Y entonces es bien loco, es bien increíble lo que estás diciendo, porque incluso uno sabiendo de que uno ve y dice, wow, las relaciones que mi mamá tuvo, yo no quiero replicarlas ninguna, jamás. Pero si me pregunta, las últimas 3 relaciones que he tenido han sido exactamente iguales. Se replicaron. Entonces, como constantemente, quizás en mi caso, yo era una niña que constantemente estaba suplicando de que alguien volteara a mirarme, porque todo el mundo estaba tan... no disponibles como... tan no disponibles y tan en sus problemas, tan metidos en sus problemas, que es como que, hey, estoy aquí. Y sin darme cuenta, con el tiempo, me he ido dando cuenta de que seguía replicando eso en mis parejas, en mis relaciones de pareja. ¿Qué te resultaba familiar? Constantemente. Entonces, por eso me encanta hablar de este tema, porque es un tema complejo, pero es un tema que requiere de mucha voluntad. Y la voluntad es yo ir a terapia, y el proceso también de ir a terapia es entender de que, o sea, yo he ido a 8,000 terapistas y sigo en este proceso y sigo en este journey. Yo, gracias a Dios y al universo, me topé con todas estas prácticas holísticas que a mí me funcionan. Quizás a otra persona no le funcionen, pero a mí me funcionan. Claro que sí, la espiritualidad, ¿verdad? Juega un rol. Fíjate, y una cosa que pasa mucho con este tema de trauma es que a veces esa dificultad de tomar esa decisión en el presente también tiene que ver con la tendencia que hay a querer ir siempre como al pasado, de dónde viene. Una de las maneras que yo trabajo con trauma es una terapia centrada en el presente. Lo que viene siendo terapia Gestalt es una de las áreas que yo trabajo. Entonces, la terapia Gestalt busca atender cómo se comporta o qué efectos tiene ese trauma en tu presente, ¿verdad? De qué manera en tu presente tú puedes identificar esos patrones, esas narrativas o esas decisiones que estás tomando y que hay que modificarlas. Pero para mucha gente el tema del pasado y de dónde vino esto y puede ser también una distracción. Sí, a veces hay que ir allá atrás a revisar de dónde viene y todo, pero por ejemplo, tú por lo que me estás contando, tú tienes ya tu mapa, ya tú sabes de dónde viene, cómo se... ¿verdad? Tú por lo que me cuentas serías más candidata pues a un trabajo más centrado en el presente. Hay veces que la gente, ¿verdad? Por no querer tomar la responsabilidad en su presente, siguen atascados en ese pasado y lo que me pasó y tengo que ir todavía para atrás y entonces ahí viene ese tema de la victimización. O sea, nada, ¿verdad? Para la gente que nos escucha es importante que se hagan esa pregunta. O sea, ¿hasta qué punto yo tengo el poder en mi presente ya de identificar qué es lo que yo tengo que cambiar y cómo lo tengo que hacer? Y ahí viene esa gran prueba, ¿verdad? De esa fuerza de voluntad. Sí, porque también es bien fácil, por ejemplo, quizás uno estar en una relación de pareja y es como, pues mira, yo tengo estos traumas, hay que bregar con ellos. Está bien, pero es que tú tienes que trabajar con ellos. Tú tienes que ver de qué manera los puedes reconocer, qué herramientas vas a hacer para trabajarlo. En parejas, eso es claro, ¿verdad? Yo siempre con parejas trabajo mucho con el mapa, que cada parte de, ¿verdad? Cada uno de los componentes de esa pareja
conozcan su mapa, cuáles son qué cosas me detonan. Como tú has dicho en tu caso, pues mira, el que alguien no esté disponible para ti te va a detonar, ¿verdad? Y cuando las parejas tienen ya por lo menos claro el mapa y conocen cuáles son los detonantes de sus heridas de infancia, eso les permite navegar, ¿verdad? Todo ese terreno con más conciencia. Siempre van a haber situaciones que se van a presentar. Claro. Y eso es otra cosa que quería mencionar, que el trabajo con trauma tiene como temporada. Yo a veces tengo personas que regresan a terapia después de haber hecho un trabajo profundo. Me dicen, wow, Carlos, estoy como que eché para atrás. O sea, todo esto que ya yo había trabajado. Y siempre los ayudo a que entiendan, mira, eso es parte del proceso. No es como que el trauma es algo que tú lo vas trabajando a lo largo de tu vida y tú vas, ¿verdad? Tú vas alcanzando cada vez un mayor dominio, pero siempre pueden haber situaciones que te regresen un poquito hacia atrás y toca pues como caminar ese sendero nuevamente, ¿verdad? Con conciencia y con esa capacidad de tener esa fuerza de voluntad. Y para esa persona, por ejemplo, ahora que se acercan un poco las Navidades y todas estas actividades festivas, yo conozco muchas personas que tienen muchos problemas con su familia, incluso decidieron mudarse de país porque es complejo, quizás la relación que tienen con su familia o se mudaron de pueblo, etcétera. Conozco mucha gente así, incluso yo me puedo incluir en muchas también. Y entonces cuando volvemos otra vez a estas actividades familiares, puede ser un detonante de muchas cosas. Sí. Y eso es un tema bien complejo que nadie habla. O sea, bien poquitas personas hablan de esto. Sí, hay un fenómeno que se conoce como regresión temporal, que es cuando, sobre todo cuando estás con tus padres, de repente, sin darte cuenta, tú vuelves a tener 13, 14, 15 años, ¿verdad? Y aunque ya tú te reconoces como un adulto o una adulta, simplemente estar con ellos, ¿verdad? O con tu familia te puede traer a un nivel inconsciente, ¿verdad? Como el que tú te vuelvas a sentir dentro de ese espacio de vulnerabilidad. Así que una manera de trabajar con este tipo de dinámicas es que la persona se haga consciente en ese tipo de reuniones o reencuentros, si es que hay situaciones delicadas que le pueden resurgir, recordarse a sí misma o a sí mismo que yo soy un adulto, ya yo soy una adulta, yo trazo mis límites donde los tengo que trazar y soy capaz de navegar, ¿verdad?, las aguas de este encuentro, ¿verdad?, sin que me tenga que llevar a un espacio de dolor, ¿verdad? Entonces, de esa forma, pues la gente puede lograr tener como una mayor autonomía y así sobrellevar pues estos encuentros porque es importante, ¿verdad? La familia es importante y parte de ese proceso de uno sanar y perdonar pues tiene que ver con uno también abrazar esa parte de la autonomía como adulto. Hay otras veces que es insostenible, ¿verdad? A veces hay situaciones de mucho maltrato, ¿verdad? Donde una persona tiene que tomar la difícil decisión de quizás separarse de su familia, ¿verdad? Y hay veces, hay situaciones extremas donde eso también tiene que pasar. Pero sí, ¿verdad? La familia siempre nos va pues a llevar a esos espacios de nuestras memorias, de la infancia, de la adolescencia, los patrones irresueltos. Y ahí hay una combinación, ¿verdad? ¿verdad? Entre compasión, tolerancia y tener esa conciencia de que soy un adulto, soy una adulta, no me tengo que identificar, ¿verdad? Porque el problema está cuando uno se identifica o se sobreidentifica con esa historia de lo que tú viviste. Si hoy por hoy eres un adulto o una adulta y estás con tu familia y quizás tú viviste unas experiencias dolorosas, ya tú no eres quizás ese niño, ese adolescente, ¿verdad? Tú te puedes relacionar desde esa dimensión de autonomía, ¿verdad? Y de esa forma puedes lograr quizás ese equilibrio, ¿verdad? Para que te sientas, ¿verdad? Porque después la gente sufre cuando no logran compartir también. Claro. Y les viene la culpa, Exacto. ¿verdad? Y nosotros, en nuestra cultura, que el vínculo familiar es algo tan importante. Yo estudié en Estados Unidos y me acuerdo que los americanos tienen siempre este chiste, ay, ahora es Thanksgiving, ahora es Navidad, ay, qué dolor de cabeza ir a casa de mis padres. Y decía, ay, pero que, ¿verdad? Eso es como, nuestra cultura es un poquito más así a la familia. Eso es súper demonizado. Para nosotros, sí, exactamente. Es ¿verdad? como, ¿qué? Sí, ¿Qué sí, mal sí, hijo eres? ¿Qué? Lo cual puede ser una navaja de doble filo también, porque a veces en nuestra cultura entonces es el otro extremo de una lealtad excesiva quizás a la familia y tampoco uno puede dejar pasar cosas, ¿no? Así que es tener como un equilibrio, un balance. Entonces te pregunto, ¿toda persona con algún tipo de adicción tienen un trauma sin gestionar? Bueno, eso es bien variado, ¿verdad? La adicción es un tema complejo. Muchas veces hay factores biológicos, bioquímicos, pero ciertamente hay un componente emocional en las adicciones. Y la adicción suele ser pues la forma en que el adolescente, ¿verdad? Cuando empieza a experimentar con cosas, empiezan a llenar ese vacío. Así que habría que ver qué tipo de adicción, ¿verdad? Pero sí hay un componente de trauma emocional siempre con la adicción. Pero hay veces que hay personas que desarrollan adicciones
y no necesariamente vivieron así un trauma que es el que explica su adicción. Porque acuérdate también que el ser humano, ¿verdad? Que ahí entramos quizás a esa parte de la espiritualidad, esta parte como un poquito más existencial. Nosotros, pues, por condición humana, siempre tenemos como esa sensación de que nos falta algo, ¿verdad? Por eso el ser humano siempre está buscando conocimientos, experiencias, sabiduría. Estamos en la búsqueda de Dios, ¿verdad? Por usar una metáfora. Y hay personas que a veces son altamente sensibles y experimentan como ese vacío existencial de, wow, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué se supone que yo haga? ¿Verdad? Entonces, muchas veces también hay adicciones que se desarrollan como una manera de la persona como manejar ese vacío existencial. Así que yo te diría que esas dos categorías serían las dos áreas más: vacío existencial y trauma. Y a veces se combinan, ¿verdad? Que alguien experimenta situaciones traumáticas y encima de eso pues se cuestiona muchas cosas sobre la vida. Y te pregunto, quizás en términos como de psicología, ¿desde qué edad se puede comenzar a tener alguna relación con un trauma o a desarrollar un trauma? Desde niño. Un niño puede ya desde chiquitito tener una, ¿verdad? Si por ejemplo está en un entorno que sus necesidades no son cubiertas, ¿verdad? Que no hay ese tipo de contenedor, ¿verdad? Para procesar. Los niños necesitan un contenedor para ellos poder gestionar sus emociones. Porque los niños, pues cuando son chiquitos todavía no gestionan sus emociones y son los adultos los que tienen que... Entonces, cuando tú ves a veces esas escenas donde un padre o una madre como que se desespera, pierde el control, ahí ya hay trauma, porque entonces ese niño no se siente seguro, siente que expresar sus emociones es algo que no es seguro. Así que el trauma se puede ver desde 5, 6, 7 añitos, o sea, un niño ya puede ir manifestando. Lo que pasa es que, claro, ya en la etapa de la adultez, adolescencia, adultez temprana, ahí ya quizás se pueden empezar a ver ya como patrones que se forman en la personalidad. Se vuelven como esquemas de la personalidad. Yeah. Complejos, lo que la psicología llama un complejo. O sea, que se populariza, este está complejado. Sí. Mira, tiene un complejo. Pues ese término complejo viene de la psicología junguiana, que es otra de las psicologías. Yo combino Gestalt con terapia junguiana. Y el complejo es como si fuera... ¿Qué es esto? Jung, Carl Jung. Okay. Él es un gran teórico, ¿verdad? Fundó una escuela de psicología que se llama el análisis, es bien profundo. Entonces Jung desarrolló el concepto del complejo, que es cuando tú vives una situación de trauma, se crea como una especie de, como si fuera un cortocircuito, ¿verdad? Como un área de tu personalidad que se queda dando vueltas. Y eso es lo que es un complejo. Y es como si fuera, ¿verdad? Es como si fuera hasta como una entidad que vive dentro de ti, pero es una entidad psicológica, psíquica, que se quedó con la duda, que se quedó con el miedo, con la inseguridad. Y ese es el famoso complejo. Por eso la gente dice, mira, ¿verdad? Ese es el término que la gente utiliza. Wow. O sea que eso es un elemento, ¿no? Los complejos. ¿Y cuán importante, o bueno, déjame ver cómo hago esta pregunta, porque sé que es un poco, a veces puede llegar a ser un poco complejo, pero yo en mi casa, por ejemplo, voy a seguir poniendo mi ejemplo porque vuelvo, mi ejemplo no es el mismo del de afuera y quiero ser empática con quien me está escuchando. Yo en mi casa estuve en un ambiente donde hubo mucho problema, ¿verdad? De salud mental y todas estas cosas. Y pues a esta persona la medicaron durante toda su vida y ella ya no puede vivir sin esos medicamentos y ella se convierte en otra persona. O sea, esta persona se convierte en otra persona si no utiliza sus medicamentos. Y yo, cuando comencé este despertar espiritual, ¿verdad? Y comencé a adentrarme en esta terapia holística, yo me pongo a pensar, y antes de esto yo era periodista y me trataba de dedicarme mucho a este tipo de temas de salud mental, con, ¿verdad? La medicación, etcétera, porque sí entiendo, yo no estoy jamás en la vida minimizando la medicación y entiendo que es necesaria, pero dentro de mi perspectiva y de lo que yo he podido ver y vivir en mi vida, yo también he podido identificar la importancia apremiante de incluir estas prácticas holísticas que mucha gente las puede relacionar con religión, que no tienen nada que ver esto con una religión, no tienen nada que ver con que si el Buda, no tiene nada que ver con esto. Simplemente son algún tipo de creencias que realmente ayudan a encontrar la raíz del problema, porque en muchas ocasiones, debido a quizás la falta de psicólogos, quizás la falta de recursos, lo que sea, pero muchas veces se tiende a, ¿verdad?, a hablar de problemas de manera pues quizás superficial y pues toma esta medicación. Hay veces que es necesaria,
pero para mí es sumamente necesario uno tener este tipo de prácticas que te ayuden a entender la raíz del problema, y ya una vez uno entendiendo la raíz del problema, si aún así necesita estos recursos, go for it, porque es necesario y es importante, y jamás en mi vida lo voy a minimizar. Pero yo misma digo, ¿qué hubiese pasado si todas estas mujeres de mi familia, antes de simplemente de una ir a medicarse, hubiesen pasado por estos procesos? Claro. Sí, fíjate que el término holístico significa que integra, ¿verdad? Que integra todas sus partes. Entonces, lo físico, lo emocional y lo espiritual, ¿verdad? Si pensamos en esas tres categorías. La medicación sí, ¿verdad? Hay veces que hay diagnósticos y hay condiciones de salud mental, ¿verdad? Que son importantes, que una persona va a necesitar la medicación. Pero también sucede que si nos enfocamos solo en lo físico, pues ahí la persona va a buscar la medicación y dejamos de fuera las posibles causas emocionales. Y la parte espiritual, que más allá de creencias, sería pues como esa parte existencial, ¿verdad? De cómo alguien hace sentido de su existencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da sentido a la vida de una persona? Ya sea sus creencias o ya sean pues sus valores o lo que esa persona considera que es sagrado, ¿verdad? Para sí misma. Entonces, pues pasa mucho eso, ¿verdad? Que a veces por falta de recursos, ¿verdad? Puerto Rico, por ejemplo, tiene una crisis de salud mental terrible, no hay suficientes recursos y una persona quizás que está atravesando una depresión, pues acude al psiquiatra. El psiquiatra tiene un montón de pacientes que ya casi ni terapia pueden dar. Ellos básicamente, ¿verdad? Lo que hacen es recetar. Y pues chévere, atendimos quizás un desbalance que está provocando esa depresión, pero nos fuimos a las raíces emocionales. Y de hecho, los medicamentos psiquiátricos se diseñaron para ser complementados con psicoterapia. Un antidepresivo, cuando un psiquiatra los receta, se supone, ¿verdad? Si nos vamos por el by the book, que es para que se complemente con el proceso terapéutico y para que entonces la persona, esa fatiga neurológica que va a crear una depresión, donde quizás ya ese cerebro está tan afectado por ese estado de tristeza profunda, la terapia psicológica quizás no la va a poder como que asimilar en su máxima expresión. Entonces, el medicamento ayuda a que la persona pueda entonces aprovechar más todavía la psicoterapia. O sea, que ese modelo farmacológico se supone que se integre con psicoterapia. Y eso es lo que sucede, que se fragmentan las partes, entonces dejamos la espiritualidad fuera. Y ahí es que viene, ¿verdad? Como te digo, ese concepto de sentido y propósito, que a veces pues el psicólogo quizás tradicional o el psiquiatra pues es como que, bueno, eso es campo de la religión o eso es campo, ¿verdad?, de algo que no me compete. Y ahí pues como que fragmentamos a la persona, como si una persona la pudiéramos fragmentar en realidad. Así que sí, el enfoque holístico es bien importante porque nos va a permitir integrar todos los componentes a esa situación que esa persona está teniendo. Y pues sí, ¿verdad? Muchas veces hay muchísimos casos de personas que se medican y quizás pudieron haber hecho un proceso de terapia profunda en donde pudieron haber encontrado quizás unas herramientas y pudieron haber desarrollado capacidades que a lo mejor no hubiera sido necesario, ¿verdad? Otras veces pues no se dan la oportunidad porque a lo mejor mejora un poquito los síntomas, pero eso está ahí. Si mi trauma que yo no he trabajado en terapia me provocó una depresión y yo pues acudí a un antidepresivo, voy a sentirme quizás mejor, pero entonces, ¿qué hice con esa historia que yo tenía pendiente de resolver y trabajar? La dejé por ahí guardada. ¿Y qué va a pasar? Que eso va a salir para afuera en algún momento. A veces ahí vienen hasta enfermedades físicas, que es lo que es somatizar, ¿verdad? Ese término, lo que es somatizar una emoción, somatizar significa que se va a expresar entonces en tu cuerpo. De alguna manera. Y hay veces que hay casos de enfermedades, ¿verdad? Que vienen a raíz de un trauma emocional. No todas, ¿verdad? Sería injusto a una persona con cáncer decirle, mira, no trabajaste tus traumas y por eso ahora tienes cáncer. Claro. Pero sabemos, ¿verdad? Que los traumas irresueltos de una manera crónica por años, ¿verdad? Pues pueden llegar a crear unas condiciones en ese cuerpo que entonces lo hacen más propenso. Y hay muchos estudios hoy en día, por ejemplo, de cómo nuestra biología, nuestras células cambian su bioquímica cuando estamos en estados de gratitud, cuando estamos en un mayor bienestar. O sea que no podemos separar, ¿verdad?, el cuerpo físico de las emociones. Y en tu caso vi, ¿verdad? Obviamente dentro de todo lo que me preparé para este episodio, que hacías, no sé si el término correcto es prácticas chamánicas o tienes estudios chamánicos. Quiero saber un poco de eso. El chamanismo vendría siendo como parte de mi historia personal que yo he incorporado al proceso terapéutico. Okay. En mi vida personal, pues yo he caminado por más de 15 años con la espiritualidad indígena, he estado con muchos pueblos indígenas y he incorporado muchas de esas prácticas ancestrales
que incluso hoy en día hay muchos enfoques académicos que ya los incorporan. Y en resumidas cuentas, pues esas prácticas chamánicas, pues lo que nos dan herramientas para asistir a las personas en estados de trance. Okay. Es bien similar a la hipnoterapia, ¿verdad? Por ejemplo, a través de visualizaciones guiadas con instrumentos musicales, un estado de relajación profunda, pues nosotros podemos accesar a lo mejor una zona del inconsciente donde está atrapada una memoria. O lo que sería ritualizar procesos, ¿verdad? Como generar una ceremonia o una actividad ritual que le permita a esa persona procesar alguna emoción, ¿verdad? Los rituales, fíjate que en todas las culturas siempre hubo rituales. Y un ritual, más allá de los componentes así como mágicos, ¿verdad? De las fuerzas sobrenaturales que puedan formar parte de un ritual, tú le estás enviando un mensaje a tu inconsciente. Si tú escribes en una lista de cositas que tú no quieres más en tu vida y le pegas un fueguito en algún sitio seguro, un ritual tan sencillo como ese, más allá de que el fuego haya consumido ahí, ¿verdad? Esas cosas negativas, tú al pasar por esa experiencia, tu inconsciente está internalizando ese símbolo de esa intención. Así que el proceso de los rituales a nivel terapéutico, pues lo que hacen es brindar esa asistencia al inconsciente como para marcar una intención. Así que dentro del mundo del chamanismo hay muchas prácticas, por ejemplo, que eso va más allá, eso no es tanto como en la sesión, sino como recomendaciones que uno le da a la persona. La naturaleza. La naturaleza tiene una capacidad de sanarnos increíble. Cuando tú empiezas a exponerte quizás a la naturaleza de una manera específica, ¿verdad? Para conectar con los elementos, hacer una relación con el agua, con el viento, relacionarte con la vegetación. Tiene un poder calmante increíble. Automáticamente tu cuerpo, ¿verdad? Va a generar un bienestar. Así que hay muchas prácticas que se realizan en la naturaleza para que la persona pueda integrarlas a todas las demás cosas que vaya haciendo, ¿no? Ahorita estabas mencionando ese ejercicio de escribir lo que quizás quisiéramos dejar ir y pegarlo en fuego. Yo soy fiel creyente de que eso funciona porque yo he hecho todas estas cosas. Quemado mucho. Yo he quemado un libro entero, pero funciona. Sí. Funciona, es muy bueno y es muy poderoso. Y basado en eso me gustaría preguntarte, para esa persona que nos está escuchando, nos está mirando, que quizás ahora mismo no tiene los recursos o está todavía un poco reacia a comenzar la terapia, porque obviamente esto es un proceso que uno tiene que internalizar, porque ir a terapia es uno sentarse con uno mismo también y decir, ok, yo tengo que tomar la responsabilidad. Y eso es algo que yo he aprendido mucho en todo este proceso y que sigo aprendiendo y desaprendiendo, es entender de que yo me puedo sentar contigo y que tú me digas, ¿sabes?, cómo ser millonaria mañana. Pero está en mí. Sí. Yo tengo que hacer el trabajo. Yo tengo que hacer el trabajo que voy, ¿verdad?, con mi terapista, aunque no lo haga en el momento, porque son procesos que uno tiene que internalizar, que toman tiempo. No es como que yo hablo contigo hoy, ya mañana voy a salir y No, tampoco es así. Un proceso gradual. Es un proceso, exacto, es un proceso gradual, pero entiendo de que todo viene y emana en mí. Que la responsabilidad es mía, de que esto que nos dicen o que nos hicieron creer cuando pequeños, de que uno no tiene el poder de cambiar su vida, que es que si tú creciste bajo X o Y situación, pues ya ni modo, eres la víctima de esto. Uno llega a un momento en que uno puede reescribir su historia. Y uno puede decir, ok, mira, esto fue lo que me pasó, pero esto es lo que voy a hacer con esto que me pasó. No voy a seguir siendo la víctima de mi mamá, de mi abuela, de mi pareja, etcétera. Entonces, que me fui por ahí para abajo hablando. Claro. Me fui por ahí para abajo. Pero una de las cosas que quería preguntarte es qué herramientas o ejercicios como estos que acabas de mencionar le recomiendas a esa persona que nos está escuchando para poder identificar quizás qué cosas debe trabajar o conocerse un poco más. Pues mira, uno de los ejercicios, por ejemplo, yo trabajo mucho con sueños también, ¿verdad? Que eso también nos lleva un poquito a ese mundo del chamanismo. Entonces, el tener como un diario de sueños, ¿verdad? Si las personas que nos escuchan, ¿verdad? No todo el mundo recuerda, todos soñamos de 6 a 8 sueños por noche, pero no todo el mundo los recuerda. Hay gente que sí, ¿verdad? Esa es una de las preguntas que yo siempre hago en las primeras sesiones. Si usted recuerda mucho sus sueños, pues tener un diario de sueños, porque en los sueños nosotros podemos identificar elementos. Yo soy la reina de los sueños. ¿Tú sueñas mucho? Sí. Pues mira, un diario de sueños, un diario de cómo te vas sintiendo, ¿verdad? Quizás una vez en semana que te sientes a redactar. Y quizás así como en términos de ejercicios simbólicos, rituales,
Siempre, por ejemplo, el dejar ir algo. Por ejemplo, tú puedes buscar alguna roca o una piedra que encuentres en un momento dado y la agarras y te vas quizás a la playa, a un sitio frente al mar y pues le depositas a esa piedra como toda esa energía de las cosas que quieres soltar, todo eso que, qué sé yo, pensamientos de minusvalía, toda mi tristeza o este pasado de esto que me pasó y como que intencionas como transferirle a esa piedra todo eso que tú quieres soltar y liberar y luego lo sueltas hacia el mar y lo entregas al universo. Que ¿verdad? Pareciera ser bien sencillo, pero le aseguro que es bien poderoso. Es un ejercicio bien poderoso, sobre todo si te das la oportunidad de vivírtelo, porque si nos vamos desde el punto de vista ¿verdad? De esa parte, hay gente que son muy escépticos y dicen, ay, pero ¿qué diferencia va a hacer eso? Bueno, la diferencia va a estar en el significado que tú le des a eso, ¿verdad? Si tú le das un significado de un gesto que va a estar marcando, ¿verdad? Ese momento de soltar algo, créeme que eso va a tener un impacto. Así que el dejar ir como algo, ¿no? O eso que hablábamos ahorita, tú puedes escribir quizás una lista de cosas que quieres que tú quieres destruir, ¿verdad? Quiero destruir mi tristeza, quiero mi inseguridad, y podrías en una ollita, ¿verdad? Con mucho cuidado, pues quemarlo, ¿verdad? Y ver cómo se consume. Y observar cómo el fuego consume, ¿verdad? Y mirar eso como una metáfora de cómo dentro de ti también está ese fuego de la conciencia que puede consumir todo lo que tú no necesitas, ¿verdad? Así que soltar y destruir, ¿verdad? Y si quieres podrías enterrar algo, ¿verdad? Hay personas que les gusta como la tierra. Y otra que yo también utilizo mucho es, y esto está basado en la sabiduría indígena, se dice que la tierra tiene un magnetismo. Tú sabes que hoy en día se habla del grounding. La tierra está viva, ¿verdad? La tierra es un ser vivo, es nuestra madre. Entonces, tú puedes tener un momento en el que tú vayas como digamos a un sitio donde te sientas en la suficiente privacidad, quizás en un patio o en un sitio en la montaña, o un sitio en la tierra afuera, te sientas en la grama, meditas un ratito, ¿verdad? Contemplas, ¿verdad? Sobre todas esas situaciones que tú quieres soltar y dejar ir y te acuestas boca abajo, así con el pecho hacia la tierra y con las manos hacia la grama o hacia el suelo y sientes, visualizas y te das la oportunidad de que el magnetismo de la Tierra pues se lleve como tu tristeza, que se lleve todo eso que tú quieres que ya no necesitas más en tu vida. Y se dice que la Tierra es como si se alimentara de eso, ¿verdad? La Tierra tiene la capacidad de, por eso hay muchos rituales en las culturas indígenas donde se le ofrendan a la Tierra muchas cosas y entre ellas tú le puedes ofrendar tu tristeza y tu dolor. O una forma más sencilla es poner las manos en el suelo. Poner las manos en el suelo y sentir, ¿verdad? Que a través de ese gesto tú le estás dando a la tierra a través de tus manos parte de ese dolor, parte de esa tristeza. En la medida en que te abras esa experiencia, pues pueden pasar cosas muy bellas, cosas muy lindas. Y eso como algo ordinario, ¿verdad? No es como que hay que darle este súper sentido así, claro. Wow, como algo, ¿verdad? De a diario. Para muchos pueblos indígenas eso es algo de a diario. Abrazar un árbol. Por ejemplo, en estas historias, ¿verdad? Tú sabes, si tú te pones a estudiar cómo era que las personas en la antigüedad curaban, pues siempre la naturaleza jugaba un rol importante. Y hay una de tantas historias de un curandero muy conocido de uno de estos pueblos indígenas, pues que a uno de sus pacientes le asigna el que identifique un árbol cerca a donde vive y que ese árbol va a ser su confidente y que le abre ese árbol como tú le hablarías a tu psicólogo. Y ahí se sentaba esa persona a hablar con ese árbol, a desahogarse. Y el gesto de tener un momento de desahogo con ese elemento de la naturaleza ayudó a esa persona. O sea que hay infinitas maneras, ¿verdad? De tú generar situaciones en las que tú puedas ventilar y soltar parte de esa carga. Son formas de complementar, ¿verdad? Wow. De complementar. Carlos, muchas gracias por decir que sí, por este episodio, que yo sé que a mí me ayudó un montón y estoy segura que a las personas que van a verlo también. Espero que sea el primero de muchos. Gracias. ¿En dónde pueden conseguir tus redes sociales? Si tienes algún número de teléfono. Sí, mi número de teléfono es 787-382-9507. Siempre me pueden enviar un mensaje de texto para coordinar cita o en las redes sociales me encuentran como Halcón Rojo. Ese es como, ¿verdad? Mi nombre espiritual. O Carlos Barsi. Lo escriben y me encuentran ahí en Instagram y en Facebook también. Y entonces, ¿ofreces terapias tanto individuales como de pareja? Yo hago psicoterapia individual, psicoterapia de pareja, familiar, ¿verdad? Y me concentro básicamente trabajo mucho con adolescentes también. Trabajé por 7 años en un colegio, así que
esa población de los adolescentes, pues la trabajo mucho también. Pues eso va a ser el próximo episodio que vamos a tener porque creo que la etapa de la adolescencia es sumamente importante hablarla, desaprenderla y poder llegar a unas negociaciones porque es bien... Para que no lleguen a los 25, ¿verdad? Exacto. Con el trauma. Exacto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Jovanska, de verdad. A ustedes les voy a pedir que por favor no olviden seguirnos en las redes sociales, darle follow a este episodio y por supuesto recordarles de que estamos grabando en GW5 Studio, el mejor estudio de podcast de todo Puerto Rico, así que si tú tienes un podcast, alguna producción, algún contenido que quieras grabar y no tienes el espacio, en GW5 lo hacemos posible. Aquí no solamente grabamos podcast, grabamos un sinnúmero de producciones y cosas que también estamos disponibles, así que nada, nos vemos en otro martes de Desaprende Podcast. Chao.